de hoy vamos a revisar la última clase que tenemos. Es en sí el resumen o las dudas que ustedes tengan de la materia, porque esta es la última sesión en vivo. Antes de iniciar, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud que les ayude a resolver, por favor. No, ninguna duda. Bueno, si no tienen dudas ustedes, permítanme, les indico la hora de atención del docente que se me ha asignado a mí es de 6 a 8 de la noche. Sí, entonces cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan aparte, les pido por favor que me escriban en esa hora. No es prudente, a veces no puedo recibir y tampoco está bien que envíen mensajes 11, 12 de la noche, ¿sí? Entonces, lógicamente esos mensajes no les contesto, me encuentro ocupada, estoy en el trabajo y tampoco está dentro del horario que está establecido para la atención para los estudiantes. Otra cosa, me han estado escribiendo mucho para decirme de la plataforma. Como yo les informé en las clases anteriores, la plataforma no manejamos los docentes. La plataforma se encarga del área administrativa. Así que si en la plataforma les ponen que la tarea tienen que entregar cierta fecha, significa que ese día es la fecha límite para entregar. No que ese día tienen que enviar las tareas, ¿ya? Como sucedió el día de ayer. Ustedes tenían hasta el día de ayer a las 11:59 de la noche para entregar la tarea, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ustedes desde el día que ya les pusieron en el sistema que tienen tales tareas, desde ese día hasta máximo la fecha límite tienen que subir. No esperen hasta el último, porque por A o B circunstancias, por el trabajo de ustedes, se les fue el internet, cualquier cosa puede pasar y ustedes no pueden subir la tarea. Como yo les dije, lastimosamente, no sirve de nada que me escriban a mí a las 11 o 12 de la noche a pedirme que yo les habilite la tarea, porque yo no manejo eso, ¿ya? El personal encargado de eso, como les digo, es el personal administrativo, así que ustedes tienen suficiente tiempo para subir las tareas, ¿ya? No esperen al último momento y si por A o B circunstancias no han podido subir hasta la fecha límite, lastimosamente yo no les puedo ayudar, tienen que comunicarse con el personal académico, por favor, para que les puedan orientar en cómo pueden hacer esta cuestión de las tareas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen llegar de una vez y si no podemos hacer una revisión general, sobre todo de un tema muy importante que es de aquí, que ustedes deben saber, que se trata de la administración de medicamentos. Entonces, no sé si es que tienen alguna duda o podemos iniciar, por favor. Buenas noches, Licen. Por ahora, no, tal vez conforme vayamos avanzando las clases. Muchas gracias. Listo. Ya. Entonces, como ustedes saben, el día de hoy es la última reunión en vivo que ustedes tienen. Entonces, lo que yo les voy a dar el día de hoy es un resumen. Vamos a ver un poco, de una manera un poquito más detallada sobre esto de la administración de medicamentos, ya que es un tema muy importante que ustedes deben conocer. Pero si aparte de esto ustedes tienen alguna otra duda del tema, de todos los temas que ustedes han visto a lo largo de este módulo, ahora es el momento que me lo hagan llegar para poder solventar sus inquietudes. Caso contrario, continuaremos viendo esto, ¿ya? A ver, la anterior clase nosotros vimos un poco sobre la administración de medicamentos. Hablábamos sobre la vía parenteral. ¿Qué es la vía parenteral? ¿Quién me dice?
Vamos a hacer una revisión rápida de los temas que ya vimos y que es importante que ustedes sepan. ¿Qué es la administración de medicación por vía parenteral? Son procedimientos, dice. No se puede escuchar. Son procedimientos, dice. ¿Perdón? Listo. Carlos Alcíbar, ¿estuviste presente en la anterior clase? Sí, Lice. Ya. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la terminología parenteral? Lice, estamos hablando sobre la administración de los fármacos. ¿Ya? ¿Por qué vías? Puede ser por la vía, por la piel. ¿Ya? ¿Quién ayuda al compañero? ¿Por qué vías es la administración de medicamentos parenteral? Parenteral es vía intramuscular, vía intravenoso. Ya, muy bien. Parenteral se refiere a la administración de medicamentos por otra vía que no sea por el tracto digestivo. Ya, entonces aquí engloba, pues podría ser intravenoso, tópico, como decía el compañero, intramuscular, subcutáneo, intradérmico, ¿no es cierto? Estamos haciendo que el medicamento llegue a nuestro organismo por otra vía que no sea por vía oral, ¿ya? Hablábamos de unos correctos. ¿De qué se trataban los correctos? ¿O qué son los correctos en la administración de medicamentos? Paciente Los cuatro yo. Los correctos, no nos confundamos de las reglas del yo y los correctos en la administración de Allá. medicamentos. Hora correcta, paciente correcto, medicación correcta. ¿Eso? Ya. Dosis Pero, correcta. ¿qué significa? Muy bien lo que me están diciendo. Me están enumerando cuáles son los correctos en la administración de medicamentos. Pero, ¿qué significa o qué es? ¿Qué es? Son normas que son establecidas para la administración de un medicamento al paciente. Muy bien. Son pasos, son normas que nosotros debemos seguir para asegurarnos que estamos administrando correctamente el medicamento al paciente, ¿ya? Esto está dentro de la práctica de seguridad del paciente. Nosotros como personal de salud tenemos que asegurarnos de que estamos brindando una atención segura al paciente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, realmente son 10 correctos, ¿ya? Aquí nosotros vamos a estudiar los 5 correctos en la administración del medicamento. Vamos a empezar por paciente correcto, ¿ya? ¿Qué significaba paciente correcto? Verificar el nombre del paciente. Verificar el nombre del paciente, ¿no es cierto? Verificar el nombre del paciente. ¿Cómo verifico el nombre del paciente? En la manilla que tiene colocada en el brazo o en la hoja de informe. Elicen, Dígame. sería, si es paciente, primero los datos del paciente, nombres, apellidos completos, número de cédula, para verificar datos personales del paciente primero. Ya, muy bien. Los 5, dentro de los 5 correctos está el primer correcto que es el paciente correcto, ¿no es cierto? Porque nosotros, ¿cuál era uno de los errores más comunes que pasa en los hospitales? Que nosotros identificamos mal al paciente, ¿no es cierto? Hacemos
muy mal, pero no, ¿cómo les digo? Hacemos mal, no es lo correcto, pero sin embargo lo hacemos. Ya es como una mala costumbre que se hace, que poco a poco tenemos que ir tratando de cortar, ¿ya? Entonces decimos el paciente de la cama 15, el paciente diabético, el paciente hipertenso, ¿ya? Imagínense. Entonces que yo me confunda y que el paciente que estaba en la cama 15 ya le cambiaron, yo ahora está en la cama 10 y yo le administro al de la 15 lo que era de la 10. Entonces, por eso es importante que yo nunca me guíe por otra cosa diferente que no sea el nombre completo. ¿Por qué? Porque puede haber homónimo, ¿no es cierto? Porque puede llamarse uno Pablito Pérez y el otro paciente de la cama 20, Pablito Pérez, y el de la 18 también Pablito Pérez. Entonces, tengo que identificar correctamente a mi paciente. Entonces, el primer correcto es identificar con nombres, apellidos, como dice la compañera, número de cédula y también la edad. Entonces, ya, si me dice ya los nombres completos, pero el un Pablito Pérez tenía 20 años y el otro 65, pues entonces ya me voy dando cuenta, ¿no es cierto? Son homónimos, tienen el mismo nombre, el mismo apellido, pero son de diferente edad. Son de diferente diagnóstico, por ende la medicación no va a ser la misma, ¿ya? Entonces, el primer correcto, paciente correcto. El segundo, hora correcta, ¿qué significa? Verificar la hora que le vamos a medicar. Sí, en las indicaciones médicas, ya el médico es el que nos va a decir, ¿no es cierto?, qué medicamento administrarle al paciente, ya qué dosis nos va a administrar, nos va a indicar el médico. Pero nosotros somos las personas que vamos a administrar. Entonces yo voy a ver la hora y digo, ya, le toca cada 8 horas. Si yo le di a las 6 de la mañana el medicamento, ¿a qué hora tendré que darle otra vez ese medicamento? Si me dice la indicación cada 8 horas. A la 1. A ver. 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces, yo como enfermería soy la persona responsable de poner el horario, poner la hora correcta. Si me dicen, sobre todo un antibiótico, chicos, deben tener muchísimo cuidado cuando ustedes van a administrar antibióticos. Los antibióticos no podemos dejar de administrar. No podemos olvidarnos y administrar 5 horas más tarde, 6 horas más tarde, porque no funciona de esa manera el antibiótico. El antibiótico tiene que cumplir la hora de acuerdo a lo que está indicado, a lo que el médico puso su indicación médica, tengo que cumplirle. Entonces, si me dice que tengo que administrar un medicamento cada 12 horas, el médico no me va a decir administrar ampicilina sulbactam a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. No, lo que él me va a poner ampicilina sulbactam cada 12 horas. Entonces, yo como enfermería soy la persona que pongo y digo, ya, le tengo que administrar ahorita a las 6 de la tarde y mañana a las 6 de la mañana. ¿Ya? Entonces, yo soy la persona que pongo la hora. Entonces, por ende, yo tengo que estar pendiente y decir, ya, este antibiótico le toca a esta hora. Si es un paciente que está haciendo convulsiones, si es un paciente que está convulsionando, tenía la medicación a las 8 de la mañana, pero me dio pereza, recién llegué, no vi, yo qué sé. Primero me fui a desayunar y recién le di a las 11 de la mañana. ¿Y qué pasó? Mi paciente empezó a convulsionar. ¿Por qué? Porque la medicación está indicada para eso. La medicación hace efecto durante determinado tiempo. Entonces, si me dice que cada 12 horas tengo que administrarle ese medicamento, significa que el efecto de la medicación que yo le administré al paciente va a durar 12 horas. Si yo me paso de esas 12 horas, el paciente puede, por ejemplo, si era un anticonvulsionante y no le administré en el horario que correspondía, es muy probable que mi paciente empiece a hacer convulsiones porque yo no estoy cumpliendo con el horario. Si mi paciente yo le estaba administrando un analgésico, ¿ya? Que más o menos su efecto de acción era también de 8 horas, por así decir. Entonces, si me pasé las 8 horas, el paciente va a empezar con mucho dolor, va a empezar a quejarse. Sí, entonces, imagínense, ¿por qué?
Porque yo me despreocupé y porque yo no cumplí con el correcto, que es administrar el medicamento a la hora correcta, ¿ya? Ahora, el tercer correcto habla del medicamento. ¿A qué se refiere esto? Tiene que aplicarle el medicamento correcto al paciente correcto. Las dosis correctas del medicamento. Más abajo es la dosis. Ahorita hablamos de medicamento. ¿A qué se referirá al decir medicamento? Que debemos verificar qué medicamentos estamos administrando al paciente. Correcto. Muy bien. Todos los medicamentos, nosotros, jamás en la vida ustedes vayan a administrar un medicamento que no esté rotulado. Nunca. Nunca se vayan a guiar por el color de la tableta, por el color del frasco. Ah, porque la ampicilina viene siempre en este frasquito, pero como está sin etiqueta, pero yo sé que es ampicilina. ¿Qué tal que no era? Y es, no sé, otro medicamento a la que el paciente tiene alergia. ¿Ya? Entonces, ustedes aquí en este punto del medicamento correcto se refiere a que ustedes cuando les dicen hay que administrar tal medicamento, lo primero que tienen que ir es si es que es intravenoso, intramuscular, independientemente de la vía de administración que sea, ven el frasco y le leen. Ah, ya, fenitoína, ampicilina, amoxicilina. Ustedes leen el medicamento y ahí sí están seguros. Jamás se guíen por el color del frasco, por el color de la tableta, ni mucho menos van a administrar un medicamento que no se pueda distinguir el nombre. Esto generalmente pasa en las tabletas, ¿ya? En las tabletas muchas veces en la primera está un blister y justo en la parte de arriba de las tabletas, solo ahí decía el nombre de la medicación. Lo demás ya le cortaron y ya no dice el nombre. Si llegase a pasar esas cosas, bueno, en el área hospitalaria, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen para asegurar con esto de la seguridad del paciente? Ponen un rótulo a una por una las tabletas del paciente. ¿Ya? Con eso, si el blister se corta y se corta el nombre y la dosis del medicamento, tienen ellos aparte puesto pegadito en cada tableta el nombre del medicamento que es. Pero si llegase a pasar, por ejemplo, no sé, un cierto medicamento no hay en el hospital, el personal de farmacia no rotuló lógicamente, pero estamos nosotros, porque nosotros manejamos esa medicación. Entonces yo tengo el blister, yo que sé, digamos, por así decirlo, una gabapentina, ya, que solamente en las 2 primeras tabletas estaba escrito el nombre, en lo demás del blister no estaba. Entonces yo como personal de enfermería responsable y como yo voy a manejar esa medicación, tendré que rotular esa medicación para que mis compañeras sepan, porque lógicamente yo que ocupé las 2 primeras tabletas que tenía el nombre, yo estoy segura de que es esa medicación. Pero mi compañera que viene al turno de la noche y ella no abrió, ella no va a saber, va a encontrar ahí unas 8 tabletas de color blanco y no va a saber qué es, ¿no es cierto? Entonces, es importante que en el caso de que nosotros hayamos abierto el medicamento, de que nosotros sepamos de qué medicamento se trata, siempre rotularlo para evitar que hayan confusiones. Listo, vamos al cuarto correcto, que se trata de la dosis correcta. ¿A qué se refiere esto? Exacta cantidad de la dosis que vamos a dar. ¿Ya? Asegurarnos, ¿no es cierto? Dosis correcta. Si me dice el médico hay que darle 3 gramos de ampicilina más sulbactam y cada frasquito viene de 1.5 gramos, ¿cuánto tengo que darle yo a mi paciente? 2. A ver. ¿Puede repetir, dicen, por favor? Si el médico me dice que tengo que darle 3 gramos de ampicilina más sulbactam, pero cada frasco viene de 1.5 gramos. ¿Cuántos frascos tengo que pasarle a mi paciente? Dos frascos. Dos frascos. Frascos, dicen. Entonces yo tengo que asegurarme la dosis correcta. ¿En qué? Primero, en la dosis que viene mi medicamento, ¿ya? En la dosis que viene mi medicamento y digo, ah, ya, en cada frasquito está 1.5 gramos nomás. Y como me dice 3,
Entonces, 2 frascos, ¿ya? Pero hay ocasiones que, por ejemplo, dice, yo qué sé, el ketorolaco, dice 2 miligramos por cada ml, ¿ya? En el frasco, en la ampolla de ketorolaco, dice ketorolaco, ¿ya? Y dice 2 miligramos en cada ml, /ml, ¿ya? Y si el frasco es de 2 ml, en total, ¿cuántos miligramos tendrá el frasco? 60 miligramos. A ver. ¿Quién le ayuda a la compañera? El frasco dice 2 miligramos en cada ml. Así bien. ¿Ya? Y en total del frasco, en el nombre del frasco, así va a estar rotulado, va a decir ketorolaco, va a decir 2 miligramos y va a decir ampolla de 2 ml. ¿Ya? En total, esa ampolla, ¿cuántos miligramos tendrá? 4 miligramos. 4 miligramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me dice que 2 miligramos tiene 1 ml, pero si la ampolla tiene 2 ml, va a tener 4 miligramos. Entonces, eso es importante que ustedes sepan, porque muchas veces el médico le va a decir administrar 3 miligramos. Entonces, no significa de que ustedes van a administrar 2 ampollas, sino que van a administrar. ¿Cuántos ml administrarán ahí? Si les dice 3, si les dice administrale 3 miligramos. 1,5. 1,5. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que siempre revisar la etiqueta del medicamento, revisar cómo viene diluido el medicamento y cuál es la dosis que me está pidiendo el médico. Ah, ya, me está pidiendo esta cantidad de dosis, pero el medicamento viene en esto. Rápido, una regla de 3 y le administro lo que al paciente le corresponde, ¿ya? Sobre todo, hay que tener muy en cuenta este de conversión de medicamentos, usar una regla de 3 en el caso cuando los pacientes son pediátricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí los pacientes necesitan dosis muy pequeñitas y toda la medicación hay que diluirla, ¿ya? Esto igual, me parece que ustedes van a ver en otra materia de farmacología, deben ver, en donde se va a hablar un poco de cómo se va a dosificar la medicación, ¿ya? Y tenemos el quinto correcto que habla de la vía de administración correcta. ¿A qué se refiere esto? Que si le indica, por ejemplo, intravenosa, tiene que aplicarle vía intravenosa. ¿Ya? ¿Quién más le ayuda? A ver. Aplicar el medicamento para, aplicar el medicamento para donde debe ir, por ejemplo, por tabletas, por vía oral, intravenoso, como dijo la compañera, por medio de sueros, así, y muscular por las inyecciones. Ya, nos estamos bien. Pero a lo que yo voy es que nosotros debemos tener el criterio, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener el criterio. Y si el médico, no sé, se confundió, estuvo estresado, yo qué sé, vamos a decir que entonces, el ketorolaco se puede administrar por vía intramuscular e intravenosa, ¿ya? Pero el médico se confundió, no sé, y me pone ketorolaco vía subcutánea 30 miligramos. ¿Ustedes qué hacen ahí? Decirle que está mal. Ustedes miran la ampolla, como yo les digo, en los 5 correctos, lo primero del correcto es ir y verificar el medicamento correcto, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a la ampolla del medicamento y le ven, y en el medicamento dice ketorolaco, bien. Dosis correcta, dice 30 miligramos, bien. Vía de administración,
Le ven ahí que dice IM, IB. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la vía de administración puede ser por intramuscular o puede ser por intravenosa. Pero en ningún momento me dice ahí la S y la C de subcutáneo. Pero voy a la indicación del médico y me dice subcutáneo. ¿Ustedes administran o no administran ese medicamento? No, No. Debería. No dicen, porque en la ampolla solamente tienen que ver si es para administrar eso, porque está solo intravenosa, intramuscular. Ya, ustedes no administran eso. ¿Ya? No administran. Ustedes o le piden al médico que revise la indicación y les cambie la indicación para que ustedes administren, o ustedes ponen una nota en donde dice no se administra la medicación porque el ketorolaco en la presentación indica solo vía intramuscular e intravenosa. Pendiente que médico modifique o revise las indicaciones. ¿Ya? Porque, ¿por qué? ¿Qué pasa si ustedes administran esa medicación? Porque en la indicación del médico decía subcutáneo. Le dio una reacción al paciente, ¿ya? Y el médico va a decir, sí, me equivoqué, pero tiene la culpa tanto el médico como enfermería por haberlo hecho. Sí, porque se supone que nosotros nos estamos formando para poder tener el criterio. Entonces, no es que nosotros vamos y hacemos las cosas por hacer, sin ningún criterio, ¿ya? Nosotros vamos a administrar el medicamento con un criterio. Sí, es verdad, los médicos, ellos están administrando, los médicos están indicando, los médicos saben para qué están indicando ese medicamento. Pero nosotros también debemos saber, ¿ya? Nosotros como enfermería debemos saber aún más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto adverso? ¿Cuándo está contraindicado? ¿Qué tal que estaba embarazada y era una contraindicación en el embarazo y el médico, no sé, estuvo muy apurado y no se dio cuenta y le administro yo el ketorolaco? ¿Ya? O cualquier otro medicamento. Entonces, también depende de mí que yo tenga conocimiento de los medicamentos y administre siempre y cuando esté seguro. Entonces, aquí en la vía de administración, ustedes siempre revisan la indicación del médico, listo, intravenoso, muy bien. Voy al medicamento y al momento que estoy verificando todos los correctos, reviso si en la ampolla también me dice la vía de administración que el médico me dice. Ah, ya, si corresponde, listo, voy y le administro por vía intravenosa. Pero si no corresponde, comunico inmediatamente para ver si es que o le cambia de vía de administración o le cambia de medicamento o qué se hace. ¿Ya? Importantísimo. Entonces aquí tenemos los 5 correctos de administración de medicamentos que ustedes deben conocer. ¿Ya? Que ustedes tienen ¿cómo es? En su plataforma. Yo les había dicho que realmente son 10 correctos. Para conocimiento general es importante decirles que el 6º correcto es que nosotros vamos a administrar la dosis correcta. Sí, si es posible tenemos que revisar 2 veces la prescripción y administrar. El 6º correcto. Administrar exactamente la dosis. El 7º, registrar la hora y las letras de iniciales de quien los administra. Por ejemplo, mi nombre es María Ruiz. Entonces yo voy a poner la M.Ruiz y voy a poner mi función, que sería enfermera, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes igualito van a poner la inicial del nombre, punto, el apellido y las iniciales de la función que están cumpliendo. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes administran la dosis correcta, que revisaron posiblemente 2, 3 veces, una vez de que administran el medicamento, ustedes siempre van a registrar la hora y con iniciales el medicamento que ustedes administraron. Recuerden aquí en medicina, si no está escrito, no está hecho. Ya. Entonces, vamos a ver, tal vez más adelante ustedes vean un poco sobre lo que es el manejo de los formularios de la historia clínica. Ahí van a encontrarse con el cártex de medicamento. En los cártex de medicamento, ahí se pone los horarios de la administración de medicación, ¿ya? Si mi compañera trabajó el día
Yo entro y trabajo la noche y veo que mi compañera en el día tenía que administrar un medicamento a las 2 de la tarde. Y yo reviso el Cardex y no está registrado. Como yo les digo aquí en salud, si no está registrado, no está hecho. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que el medicamento de las 2 de la tarde, la dosis de las 2 de la tarde, el paciente no recibió. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le voy a dar el medicamento que le correspondía en esa dosis, en esa hora para que el paciente no pierda su dosis, ¿ya? Pero ¿qué tal que mi compañera sí le administró, pero se olvidó de registrar? Le vamos a dar una sobredosis de medicamento a mi paciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, como séptimo correcto, que siempre nosotros registremos la hora y las iniciales de la persona que administró el medicamento. Nunca se olviden de eso. Luego, en el octavo correcto, es importante que nosotros eduquemos e informemos al paciente sobre su medicamento. ¿Por qué? Porque puede ser que un efecto adverso de la medicación, por ejemplo, es que les dé sueño, que les dé mareo. Entonces, si el paciente está hospitalizado y un efecto adverso es que le puede dar un mareo, entonces, lógicamente yo le voy a decir, señor, o le voy a dar en la noche, cuando ya no necesita estar todo el tiempo. A veces los pacientes están ambulatorios, están hospitalizados, se levantan, caminan dentro de su habitación y al tomarse la medicación, que el efecto es mareo, se me puede caer, ¿ya? Entonces yo tengo que igual identificar cuál es el efecto de este medicamento para saber a qué hora darle, ¿ya? De todas maneras, yo en el octavo correcto tengo que educar e informar al paciente sobre su medicamento. Señora, este medicamento le va a causar mareo, este medicamento le va a causar vómito. Si necesita algo, llámeme, tímbreme, avíseme para poder venir a ayudar. Ya, entonces yo le voy a educar al paciente y le voy a informar sobre los posibles efectos o las posibles reacciones que el medicamento que le administré va a ocasionar en ella. En el 9 es la acción correcta. ¿Qué quiere decir? Si le administré un analgésico, ¿cuál es la acción? ¿Qué espero yo? Si le administro un analgésico, el analgésico es para aliviar el dolor. ¿Ya? Entonces la acción es que reaccione o que actúe como analgésico. ¿Qué quiere decir esto? Que le administré y después voy y le pregunto, ¿cómo está? ¿Le mejoró? ¿Ya no le duele la cabeza? Sí, ya no me duele. Ya no me duele como me dolía antes. Ah, chévere. Entonces el 9 correcto está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la acción que está haciendo el medicamento en la paciente es la correcta. Y el número 10 es la respuesta correcta. ¿Qué quiere decir con respuesta correcta? Que si le dio un analgésico, estamos viendo que la acción está haciendo bien y la respuesta es que el paciente ya me refiere que ya no le duele nada la cabeza. ¿Ya? Hubo una buena respuesta. ¿Sí? Esos son los 10 correctos. Pero como yo les digo, los que ustedes deben aprenderse de acuerdo a al material de estudio que ustedes tienen aquí son los 5 correctos. Y de ahí también tenemos la regla de los 4 yo. ¿Qué significaba la regla de los 4 yo en sí, aparte de esto que vemos ahí? Listen, significaba yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. ¿Ya? ¿Pero qué quiere decir esto? Eso Uno se es utiliza, dicen, responsable. o sea, si uno administra un medicamento y el paciente responde mal al medicamento, uno es responsable de lo que le ha implementado al paciente, porque no podemos hacer que, por ejemplo, un compañero le prepare medicamento, le implemente y luego tiene una reacción alérgica y no sabemos ni cómo preparó el medicamento. Así. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Esa es la regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Como dice el compañero, como habíamos visto igual en la anterior clase, esto se refiere a que yo debo tener la responsabilidad. Digamos que, no sé, me equivoqué, algo,
puede ser, es de humano, ¿no es cierto? Aunque aquí en salud no puede pasar esto porque pueden ser consecuencias fatales. Pero en todo caso, no sé, tal vez la jeringa, bueno, alguna cosa puede pasar. Hasta para que pueda el médico o alguna compañera o alguien ayudarnos cómo actuar ante la situación. Yo debo saber qué medicamento le puse al paciente. Pues. No me percaté de que el paciente tiene alergia a este medicamento y yo le administré y enseguida empieza el paciente con un edema, empieza a ponerse edemático, empieza a estar rojito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros de ese rato no sabemos qué le pasa y qué le puse. Le puso un medicamento, pero ¿qué medicamento? Entonces yo me acuerdo y digo, sí, yo le preparé a mi casino. Ah, ya, entonces el paciente es alérgico, listo, pasen una hidrocortisona, pasen. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros sepamos cómo responder. Sí, si por alguna razón le administré, tal vez por el médico, el paciente no me informó, no se tuvo la prudencia de saber el paciente a qué tenía alergia y aún así le administramos el medicamento para saber cómo actuar ante eso. Es importante que yo sepa, que yo sea quien administra la medicación, ¿ya? Igual, si se le hace yo qué sé, una flebitis, ¿qué es flebitis? Una inflamación de la vena. Si se le hace una flebitis, yo le administro. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí, chicos? Sí. Yo hablando y ya no me están escuchando. Ya. Entonces, es importante que nosotros cumplamos estos 4 yo, ¿ya? Para poder responder ante cualquier accidente, evento que puede ocurrirnos, ¿ya? Una vez de que ya hayamos visto la regla de los 4 yo, nosotros hablamos de las vías de administración. Enteral, que eran del aparato digestivo. Parenteral, todo lo que ingresa por medio de un catéter o de una jeringa. Tópico, cremas. Entonces hablábamos de la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenoso, intracardíaca, intraraquídea, intraarticular. Nosotros como enfermería generalmente utilizamos estas 4 vías. Intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa, sobre todo en la vía, en el área hospitalaria. Esta vía intracardíaca, intrarraquídea, intraarticular generalmente utiliza el personal médico, ¿ya? Como ya habíamos visto, aquí están las partes de una jeringa. ¿Qué es la administración de medicamento intradérmico? ¿Qué significa o para qué utiliza la medicación, la vía intradérmica? Para administrar medicamentos por BCG. Muy bien. ¿Y a qué parte de nuestro organismo llega esta medicación? A la dermis. A la dermis, ¿no es cierto? Es absorbido a través del tejido intradérmico. Generalmente esta medicación se utiliza para realizar pruebas de alergia y también para la administración de la vacuna de la BCG. Ahí están las zonas donde pueden administrar, que ya habíamos visto. Una de las características de que estamos utilizando la técnica correcta en la intradérmica, ¿cuál era? Que se forma una pápula.
¿Qué se forma esta pápula, no es cierto? Esta pápula de esta de aquí, ¿ya? Entonces, eso es uno de un indicio de que estamos administrando correctamente la medicación por vía intradérmica. ¿A cuántos grados debo yo colocar la jeringa para asegurarme de que estoy realizando la técnica correcta? 10 o 15 grados. De 10 a 15 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos la vía subcutánea. ¿A qué parte o en qué parte de nuestro cuerpo es absorbida la medicación si yo le administro por vía subcutánea? grados. ¿Es absorbido por dónde? Es absorbido por el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? ¿Y cuántos grados voy a poner la jeringa ahí? Miren, ¿de cuántos grados está más o menos colocando la jeringa? A 25 grados. A 45 grados, ¿no es cierto? Para asegurarnos de que la técnica es la correcta. Luego tenemos otra vía muy común para la administración de medicamentos, que es la vía intramuscular, ¿ya? Va a absorber el medicamento en el tejido muscular, ¿ya? Se puede administrar de acuerdo al medicamento. Generalmente cuando es una medicación de poca cantidad, por ejemplo, las vacunas, generalmente se administra en los brazos porque viene a veces la medicación de 0.5 ml o máximo de 0.7 o 1 ml, ¿ya? Las dosis de las vacunas. Entonces es poco, ¿no es cierto? Se administra por vía intramuscular, pero no es mucha cantidad del medicamento. En cambio, si le voy a poner una penicilina, ¿ya? A veces se lo diluye en 5, en 7 ml, entonces ahí lo voy a administrar en la región glútea. ¿Por qué? Porque es un poco más grueso el músculo y necesito administrar por una vía intramuscular profunda, ¿no es cierto? Para que sea absorbido correctamente el medicamento, ¿ya? Entonces yo puedo, igual, ¿a cuántos grados voy a administrar la vía intramuscular? 90 grados. A 90 grados, ¿no es cierto? La jeringa, miren aquí, está completamente recta, ¿no es cierto? Entonces voy a administrar a 90 grados. Aquí está, yo puedo en la intramuscular, puedo administrar en el brazo, en el muslo, en el glúteo. En el muslo, ¿a quién administramos en el muslo? ¿O cuándo administramos en el muslo? En el muslo vamos a administrar generalmente, como yo les había dicho, a niños menores de 3 años, ¿no es cierto? Porque a esa edad todavía no tienen bien desarrollado los músculos. Entonces, el músculo más gruesito que los niños tienen es el músculo del vasto externo que está en el muslo. Entonces, por eso generalmente a los niños vamos a administrar en el muslo, ya, las vacunas. Las vacunas a un niñito no le vamos a administrar así como acá, como a un adulto en el brazo. No, porque si ustedes se fijan aquí, miren cómo le cogen al bracito, le están cogiendo el músculo, sí, el deltoides. Pero en un niño, en un bebecito, ustedes intentan coger ese músculo y es apenas, es una finita, es una tirita que está ahí. El músculo deltoides todavía no está bien desarrollado. Es por eso que a los niños menores de 3 años no les administramos las vacunas aquí en el deltoides, sino en la cara del vasto externo, en la cara externa del vasto externo, ¿ya? Ahí les vamos a administrar la vacuna a los niños.
Y también se administra en caso de que, por ejemplo, a un adulto que una mujer o un hombre, bueno, no se sabe, eh, que puede tener un implante, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir un implante? Un siliconas en las nalgas. Entonces a esa persona no le van a administrar el medicamento por vía, si les piden una intramuscular profunda, no le van a poder administrar en las nalgas, pero sí le pueden administrar en la región del músculo. ¿Ya? Y también tenemos por la vía intravenosa, generalmente la vía intravenosa se administra el medicamento cuando va a necesitar hospitalización, cuando va a necesitar una hidratación, cuando va a necesitar un medicamento por vía intravenosa, es decir, que el paciente está con muchísimo dolor y que necesitamos que la absorción sea inmediata, ¿ya? Entonces, en ese caso, se opta por las vías periféricas intravenosas, ¿ya? Es decir, el paciente necesita una transfusión sanguínea. Ese rato necesita que se canalice una vía y se tenga una buena vena para poder administrar un paquete globular, por ejemplo, ¿ya? O el paciente está deshidratado y necesitamos una vía endovenosa para poder hidratar inmediatamente al paciente. Eso se utiliza para una absorción rápida, cuando queremos que el efecto sea inmediato. Mi paciente se despierte, mi paciente le pase el dolor, mi paciente se empieza a hidratar, mi paciente empieza a recuperar los glóbulos rojos que ha perdido. Entonces ahí yo le voy a colocar una vía intravenosa. Y aquí habríamos hablado en la anterior clase acerca de los catéteres o catlones o vasocanes. ¿Qué eran estos? ¿Qué eran los catéteres, catlones, vasocanes? Sirven para perforar una vena para poner un suero. Ya, son las agujas, ¿no es cierto? Son las agujas mediante las cuales yo voy a administrar el medicamento. ¿Y cómo yo escojo el catéter, el catlón? ¿Cómo escojo? Depende de la vena. Dependiendo del calibre de la vena, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuál es el catéter más grueso? El 18. El 18, el 16. No, el más grueso es el 15. ¿Cuál es el más grueso? El más grueso generalmente es el 14. Sí, mientras menos es la numeración, más grueso es. Ya, por ejemplo, si me dicen a mí un 22, significa que es un finito. Si me dicen un 16, significa que es un grueso. Sí, recuerdan que en la anterior clase vimos una imagen en donde estaban todos los grosores de los catlones. Entonces, así nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una buena vena, ¿ya? Y vamos a pasar un medicamento, vamos a pasar una hidratación, es decir, que no sabemos cuánto tiempo el paciente va a estar con el catéter. Entonces, yo necesito una buena vena, entonces yo voy a canalizarle con un catlón número 18 o un número 20, si es que tiene una buena vena. Ya, porque si yo tengo que pasar un antibiótico y le administro un catlón número 22 o 24, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa? Se tarda más tiempo en pasar el medicamento. Uno se tarda más tiempo. Se puede tapar. Otro se puede tapar, ¿no es cierto? Porque yo digo, imagínense ustedes, pónganse a comparar un calibre de grosores diferentes, ¿ya? Un grosor ancho y uno finito. Entonces, con el ancho, ustedes se van a dar cuenta que va a pasar más rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene más calibre. En cambio, con el delgado, tiene menos calibre. Recuerden que la sangre tiene varios componentes, ¿ya? Uno de los componentes es las plaquetas. ¿Qué hacen las plaquetas? Las plaquetas hacen que se formen coágulos.
Entonces, si yo estoy pasando el medicamento, si yo estoy pasando, por ejemplo, un antibiótico y el paciente está con un Catlón número 22 y el antibiótico tiene que pasar cada 6 horas, lógicamente se me van a formar coágulos, se me va a taponar y voy a estar pinchándole a cada rato al paciente porque esa vía ya no me va a servir, porque ese Catlón era muy delgado y ya no me va a servir. Entonces, siempre ustedes van a elegir el Catlón de acuerdo al grosor de la vena del paciente, lo primerito, y también deben considerar o tomar en cuenta la necesidad por la cual ustedes están colocando el Catlón. Si ustedes están colocando, por ejemplo, un paciente que tiene crisis convulsivas, es importante que el paciente tiene epilepsia, ¿no? Es importante que el paciente tenga una vía endovenosa por si acaso el paciente convulsione y tengamos que ponerle la medicación de una manera urgente, ¿ya? Entonces, pero todo el tiempo el paciente no va a estar recibiendo nada, solamente va a estar puesto ahí por si acaso necesiten en el momento administrarle un medicamento. ¿Con qué Catlón le pondrían ustedes ahí? Puede ser con 16 o 14. No, recuerden que el 16 y el 14 es para transfusiones sanguíneas. Sí, cuando ustedes van a donar sangre, les ponen con un Catlón número 14 o un número 16 cuando van a donar sangre o cuando van a recibir sangre, porque necesitan que sea un flujo grande. Ahorita lo que les digo es un paciente que no necesita pasarle nada, no está con hidratación permanente, simplemente necesito ponerle una vía por si acaso convulsione y tenga que pasarle un medicamento urgente, pero por si acaso, porque si no convulsiona no le utilizo esa vía. Con la 18. Puede ser con la 22. Con el 22. Puede ser con un 20, ¿no es cierto? Puede ser con un 20, porque el 18 todavía sigue siendo gruesito. Si el paciente tiene unas buenas venas, póngale con el 18, porque ¿cuál es el riesgo? Muchas veces, al momento que muchas veces los pacientes tienden a hacer equimosis. Equimosis significa que cuando nosotros le pinchamos al paciente, se le hace morado, se le hace verde, ¿ya? A eso se lo denomina, a eso se lo llama equimosis, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros canalizamos las vías, o el paciente tiene difícil acceso o canalizamos con un Catlón muy grueso, tienden a hacer equimosis. Entonces, para evitar a eso, nosotros, y como el paciente, supóngase en convulsión, va a hacer muchos movimientos, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, dentro de la vena del paciente no está la aguja, pero sí está el plastiquito, ¿ya? Entonces, preferible canalizarle con un 20, ¿ya? Entonces, con tal de que nosotros asegurarnos de que el medicamento, de que la vía está permeable, con un 20 es más que suficiente para yo poder pasarle la medicación cuando el paciente convulsiona. Ahora, si es un paciente que está todo el tiempo necesitando hidratación, si es un paciente que está recibiendo antibiótico cada 6 horas, ¿con qué Catlón ustedes recomendarían canalizarle a ese paciente? Un 18 puede ser. Con un 18, sí, con un 18. Este del 14, 16, generalmente, si están en hospitalización, digamos que lo más grueso que nosotros generalmente en hospitalización manejamos es el 18, del 18 para arriba. Sí, 14, 16, como que lo manejan en el área de transfusiones sanguíneas, en el área de quirófano, sí. Nosotros necesitamos buenas venas, pero para una hidratación, para un medicamento, para antibiótico. Entonces, el más grueso que generalmente se utiliza en hospitalización es el Catlón número 18, ¿ya? Entonces, si va a recibir full antibiótico el paciente y va a estar con una hidratación constante, yo le administro con un 18. Si es un abuelito que solamente le estamos pasando, yo qué sé, paracetamol cada 8 horas, ¿con qué Catlón le administraría al paciente? Con un 22. Puede ser Un 22, un 24. Con un 22, con un 22 le podríamos pasar a un abuelito, ¿no es cierto? Porque como yo les digo, no, el paciente no está recibiendo hidratación todo el tiempo. El paciente solamente está recibiendo la medicación cada 8 horas y nada más.
Entonces ni siquiera tiene que estar conectado recibiendo infusión permanente, sino solamente cada determinado tiempo. Entonces yo le puedo poner con un 20, un 22, sería ideal. ¿Por qué? Porque los abuelitos, ellos tienden a hacer más equimosis, ¿ya? Entonces se le va a poner moradito. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros ingresamos, usamos la técnica para administrar, para colocar la vía, nosotros primero va a ingresar una aguja. Entonces, si está muy gruesa la aguja, como yo les digo, van rompiendo las paredes de la vena y vamos haciendo una bola inmensa o vamos nosotros lastimando la vena y vamos haciendo una equimosis. Entonces, para evitar eso, preferible le vemos qué uso vamos a darle al catlón y yo le escojo, por ejemplo, para ese abuelito un catlón número 22 que tranquilamente me va a pasar la medicación. ¿Ya? Si estoy trabajando en un área pediátrica, estoy con un neonato, ahí sí se utiliza muchísimo lo que es el catlón número 24, porque ahí yo no le voy a pasar la medicación, digamos aquí en un adulto, la hidratación, yo le paso 60 mililitros cada hora. Imagínense, en 24 horas, ¿cuántos mililitros le habrán pasado? Si les digo que cada hora pasan 60. ¿Cuánto le pasarán? A ver, cada hora 60 mililitros. En 24 horas, ¿cuánto deben pasar? 1440, dicen. 1440 mililitros. O sea, ustedes van a pasarle casi 1,5 litros de solución de hidratación a una persona adulta. Mientras que a un niño, si necesita una hidratación permanente dependiendo de la edad, muchas veces les ponen a 10 ml hora, a 5 ml hora. Imagínense lo que es pasar a 5 ml hora por 24 horas. Son 120 ml que le van a pasar en todo el día. O le ponen a 10 ml hora. ¿Ya? Entonces, por eso al niñito, sobre todo por el calibre de las venas, por ejemplo, un neonato, un pediátrico, van a necesitar el catlón delgadito. A un niño, a un niño pequeño, canalizarle con un 24 no tendría sentido, porque el grosor de las venas no son tan gruesas como el catlón. Entonces, yo en vano le voy a pinchar, porque el catlón está muy grueso. El catlón está muy grueso y va a sobresalir de la venita, ¿ya? Entonces, lo que voy a ocasionar es mucho dolor al bebé, voy a ocasionar también equimosis en el bebé. Entonces, es importante que ustedes vayan conociendo cuando, no sé, ustedes, cuando vayan a hacer algún tipo de prácticas, ustedes vayan conociendo, reconociendo los catlones y vayan, aunque sea entre ustedes mismos, con su familia, con alguien identificando, mirando las venas. Ah, no, estas venas, si le veo el grosor del catlón número 18, digo, ah, no, estas venas sí le da para un 18. Esta vena sí para un 20, para un 22, ¿ya? Entonces, esto en cuanto a la administración de los medicamentos, que volvemos a revisar. Y teníamos también aquí un PDF en donde hablábamos sobre vías especiales para la administración de medicamentos. Realmente yo no lo considero como tipos especiales de vía de administración, sino que nosotros dijimos que las vías que nosotros acabamos de revisar ahorita, estamos hablando de vías parenterales, ¿no es cierto? De vías que voy a administrar el medicamento. Pero también tengo otro tipo de vías de administración, como es la vía intravaginal. ¿En qué consiste? Pues en administrar fármacos por vía intravaginal para que actúen localmente, química o mecánicamente en el área interior de la vagina. Generalmente este tipo de medicamento se administra cuando la paciente tiene algún tipo de infección de alguna vaginosis, entonces necesitan que el medicamento actúe directamente en el lugar, ¿ya?
Pueden venir formulaciones líquidas, soluciones, duchas vaginales, semisólidas como geles, espumas y cremas, sólidas como son las cápsulas, los óvulos, anillos intravaginales y esponjas. ¿Ya? Pueden administrar de cualquier grupo farmacéutico de acuerdo a la necesidad. Puede ser antibiótico, antifúngico, antiséptico, hormonas, anticonceptivos también. ¿Ya? Depende del uso o de la necesidad que vayan a hacerlo en ese momento. Pero en sí consiste en administrar la medicación por este tipo de vías. Por la vía intravaginal. También tenemos la vía oftálmica. La vía oftálmica consiste en cambio en la aplicación de un medicamento sobre el surco conjuntival, que es aquí, cuando es pomada. En la cavidad conjuntival, cuando es pomada van a ponerle aquí. Cuando es conjuntival, más justo en el centro, ¿ya? ¿Con qué fin? Generalmente se utiliza los colirios o las pomadas que pueden ser antibióticos. Se utiliza siempre bajo prescripción médica o con fines de tratamiento, diagnóstico o simplemente por lubricación ocular, ¿no es cierto? Muchas veces el paciente le vemos que está con el ojo seco, ¿ya? Entonces ahí el médico nos indica lágrimas artificiales. Entonces, ¿eso cómo le van a administrar ustedes? Justo en la mitad del ojito le van a administrar una gotita, ¿ya? De acuerdo a la indicación médica. Si es una pomada, en cambio van a poner en la parte interna del ojito para que pueda correr a todo el ojo y pueda hacer el medicamento. Efecto, de una manera local. Nunca se debe aplicar en los ojos un medicamento que no sea específico de oftalmología. No siempre hay que aplicar el mismo medicamento en ambos ojos. Por ejemplo, en postidectomía en glaucoma primario de ángulo cerrado, ¿qué significa esto? Suele indicarse en el ojo operado un medicamento midriático. Si se aplicara en el ojo no operado, podría desencadenar un ataque agudo de glaucoma. Ya, entonces depende del medicamento, depende de la indicación médica. Si solamente necesito que el medicamento me haga efecto en el ojo derecho, pues solamente administraré en el ojo derecho. Entonces, esto sí es importante. Ni siquiera los médicos generales son los que nos ponen esas indicaciones. Entonces, es importante, sobre todo, nosotros asegurarnos de que este tipo de indicaciones vengan de un oftalmólogo, ¿ya? Porque aunque parece sencillo, aunque parece que no es nada complicado, créanme que es muy complicado. Créanme que si nosotros administramos de una manera incorrecta un medicamento que no sea oftálmico, podemos hacer que el paciente quede ciego. Por ahí quemamos una córnea, por ahí lastimamos la conjuntiva, sí, y vamos a muchas veces a ocasionar daños irreversibles. Entonces, este tipo de medicación, como todas las medicaciones, debemos tener muchísima precaución. Administrar siempre y cuando esté indicado. Los aerosoles es, en cambio, los medicamentos que se utilizan de forma de forma nebulizada, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una nebulización, ahí van a utilizar un salbutamol, ¿ya? Entonces van a administrar de forma de aerosoles, ¿ya? Entonces ahí generalmente incluyen broncodilatadores, corticosteroides, antibióticos, análogos de prostaglandinas, surfactantes, antivirales, mucolíticos, helio, ¿ya? Existen 3 tipos de dispositivos para la entrega de fármacos en aerosol. El primero, que son los nebulizadores, que son aquellos que necesitan un aparato para poder nebulizar, ¿ya? Entonces, supóngase en el hospital, tenemos el oxígeno, la mascarilla, en la mascarilla vamos a colocar el medicamento, abrimos el oxígeno y el medicamento va a entrar en forma de aerosol mediante la nebulización. También tenemos los inhaladores de dosis mediana que pueden ser con una aerocámara. Son aquellos que tienen ustedes le aplastan
Ya, le aplastan el medicamento, le indicamos al paciente que ingrese el medicamento en la boca y absorba. Entonces, estos tipos de inhaladores son los inhaladores de dosis medida y los inhaladores de polvo seco, ya que pueden ser de monodosis o multidosis. Por ejemplo, el salbutamol es de multidosis. ¿Por qué? Porque puede utilizarse varias veces. Hay otros tipos de medicamentos que solo lo utilizan una sola vez y ya se lo desecha. Aquí está el nebulizador, ya que generalmente se le conecta al oxígeno para que funcione. También este es un nebulizador. Aquí en cambio están los dispositivos con sistema de inhalación. ¿Ya? Entonces aquí está dentro de este verdecito está el medicamento y por aquí el paciente va a colocarlo en la boca y una vez de que tenga en la boca va a aplastar el medicamento. ¿Ya? Va a aplastar el medicamento y va a absorber para asegurarse de que el medicamento ingrese a los pulmones. Luego tenemos otra vía de administración, que es la vía tópica, es decir, la medicación que nosotros colocamos en forma de pomadas, geles, cremas, polvos, ungüentos. Vía transdérmica, generalmente la transdérmica son los parches. En hospitalización, sobre todo, se utiliza mucho sobre lo que son los parches de analgesia, parches de bupremorfina, para que con el fin de aliviar el dolor del paciente. Generalmente estos parches tienen una duración de 72 horas, que quiere decir que todo su efecto del medicamento dura alrededor de ese tiempo. Entonces, si le puse hoy que es 22, tengo que cambiarle el parche el 25. ¿Por qué? Porque si no le cambio, como ese parche es analgesia, ¿qué va a pasar el 25? El paciente no va a aguantar con el dolor. Entonces tengo que colocar cada 72 horas o cada 48 horas de acuerdo a la indicación y de acuerdo al medicamento. Tengo que cambiar este medicamento porque el efecto, ya les digo, tiene determinado tiempo. La vía oral, pues, es la vía que la más habitual, la más cómoda, ¿no es cierto? Que vamos a administrar por la boca, comprimidos, perdón, cápsulas, tabletas, jarabes, soluciones. Vamos a administrar por vía oral. Por vía sublingual, va a colocar el medicamento debajo de la lengua y este se va a disolver solo. Este tipo de administración de medicamento suele ser rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque debajo de la lengua nosotros tenemos muchísima irrigación sanguínea y entonces esto hace que el medicamento se absorba de una manera más rápida. Al igual que por vía rectal, el medicamento se administra a través del ano en forma de supositorio o enema. La absorción por vía rectal es buena al ser una zona muy vascularizada por las venas hemorroidales. ¿Ya? Además, si administramos la medicación por vía rectal, se evita el paso por el hígado de la sangre que lleva el fármaco desde la mucosa rectal. Evitamos el llamado efecto de primer paso. Y con eso podríamos dar terminado este módulo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud.